Shalom, amados. Seguimos estudiando las fiestas de otoño. La semana pasada estuvimos hablando de la fiesta de Yom Teruah, primera de las fiestas de otoño y la única fiesta que coincide con un primero de mes. En este caso, el mes de Tishri. Hoy estaremos hablando de una segunda convocación, un segundo Mikra Kodesh, llamado Día de Expiación, conocido en hebreo como Yom Kippur. Y este día es una ordenanza del Eterno, escrita en Levítico 23, versículos 27 al 32. Y dice, a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Será santa convocación para ustedes y humillarán vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Eterno. Tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Eterno, nuestro Elohim. Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y a cualquier persona que haga trabajo alguno en este mismo día, a esa persona la exterminaré de entre su pueblo. No harás pues trabajo alguno. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones donde quiera que habiten. Será día de completo reposo para ustedes y humillarán sus almas a los 9 días del mes por la tarde. De una tarde a otra tarde guardarás su reposo. Así que el Eterno es bien claro, ¿verdad? En sus ordenanzas, en sus instrucciones, nos dice que este día es el día número 10, el día 10 luego de la fiesta de Yom Teruah. Dice que en este día debemos humillar nuestras almas y más adelante vamos a explicar lo que significa humillar el alma. También debemos presentar una ofrenda encendida al Eterno. Ese día es un día en el que no trabajamos porque es día de expiación, donde nosotros como pueblo nos, ¿verdad? Expiamos delante del Eterno nuestro Elohim. Y ciertamente hay unas consecuencias cuando no afligimos nuestra alma en ese día y cuando no dejamos de trabajar ese día. Dice, por un lado, que esa persona será cortada del pueblo y por el otro lado, que será exterminada de entre su pueblo. Así que hay unas consecuencias muy fuertes y nefastas al no guardar el día de expiación con la aflicción que debe guardarse y el no abstenerse uno de trabajar. También establece que esto es un estatuto perpetuo, que quiere decir que no ha caducado, que hasta el día de hoy sigue vigente y seguirá vigente, y que es un día de completo reposo, de una tarde a otra tarde, o sea, 24 horas, guardarás reposo de ese día, guardarás el ayuno de ese día. En hebreo, la palabra Yom significa día y Kippur significa, por un lado, expiación, hacer expiación, limpiar, purificar. También se conoce como precio por salvar una vida, la necesidad de un sustituto y también está muy relacionado al perdón y a la reconciliación. La raíz de Kippur en hebreo es kapar y kapar, ¿verdad? Significa condonar, aplacar, cancelar, apaciguar, hacer expiación, limpiar, anular, perdonar, ser misericordioso, pacificar, purgar, quitar y reconciliar. Así que básicamente con estos términos ya podemos tener una idea de lo que el Eterno espera de nosotros cuando nos invita a afligir nuestra alma. El resultado final, ¿cuál es? Que nos reconciliemos con el Eterno.
Este día de expiación, a diferencia de otros días festivos en otoño y en los días festivos en primavera, Yom Kippur no celebra evento histórico de Israel. Solo celebra que el Eterno es el amo y el dueño del universo. Y hace un énfasis en la moralidad, en el examen de conciencia, en la espiritualidad y sobre todo en la santidad. El día de expiación es el día en que Israel proféticamente será juzgado y los pecados de la nación serán expiados. Es un día de mayor introspección y requiere la habilidad de que cada uno de nosotros, tanto a nivel individual como a nivel de cuerpo, a nivel de pueblo, nos presentemos delante del Eterno. Este día demanda de nosotros que admitamos nuestros errores, que admitamos nuestros pecados y que apelemos al perdón del Eterno. Indudablemente es un reto espiritual el que tengamos que, ¿verdad?, autoevaluarnos y tomar la decisión de hacer unos cambios. Así que este día de expiación lo podemos resumir en una completa concentración de un autoanálisis, de una autoevaluación para hacer un arrepentimiento más profundo y significativo delante del Eterno. Un arrepentimiento que dé fruto, un fruto agradable al Eterno. La palabra establece otros nombres para el día de expiación. Si vamos a Sofonías, capítulo 1, versículo 14, dice, cercano está el gran día del Eterno, cercano y muy próximo. El clamor del día del Eterno es amargo, allí gritará el guerrero. Así que proféticamente, ¿verdad? Sofonías está hablando de ese gran día, haciendo alusión a el día de Yom Kippur y lo que se va a desatar ese día, que más adelante vamos a hablar sobre eso. También el profeta Joel, en el capítulo 2, versículos 9 al 11, dice, se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Eterno da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Eterno, y quién podrá soportarlo. Así que nuevamente Joel habla de este día como el día del Eterno. Si vamos a Isaías, el capítulo 13, versículos 9 al 11, nos dice, he aquí el día del Eterno viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Así que nuevamente el profeta Isaías nos habla de que el día de expiación también, ¿verdad? Además de ser el gran día, es el día del Eterno y es el día en el que habrá un juicio. Por eso cada uno de estos profetas, Sofonías, Joel, Isaías, hablan de unos términos, ¿verdad? Hablan de unos acontecimientos muy fuertes que van a estar ocurriendo, donde habrá un gran clamor, donde va a ser un día muy amargo, donde se oscurecerá el sol y la luna, las estrellas perderán su resplandor, donde se exterminará de ella, de la tierra, los pecadores, donde habrá una ardiente ira. Así que
Todo esto apunta a lo que ha de acontecer en este día de Yom Kippur, que más adelante, ¿verdad? Vamos a ir explicando. También este día se le conoce como el día del ayuno, por ser un día de abstención de comida por 24 horas. Esto lo vemos en Hechos 27, versículo 9, cuando dice, ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya. Pablo los amonestaba. Así que el gran día, el día del Eterno y el ayuno son nombres que aluden al día de expiación conocido como Yom Kippur. Este día es un mandamiento, ¿ok? Es una ordenanza del Eterno, es una citación que hace el Eterno a su pueblo. Y eso está en Levítico 23, 27 al 32, que ya lo había leído anteriormente. También lo podemos encontrar en Levítico 16, que es un capítulo que habla completamente del día de expiación, pero yo les voy a leer los versículos 29 al 34, que dice, y esto os será un estatuto perpetuo en el mes séptimo. A los 10 días del mes humillarás tu alma y no harás obra alguna, ni el nativo, ni el forastero que reside entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante del Eterno. O será un día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas. Es estatuto perpetuo. Así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre, hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Hará expiación además por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Tendréis esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez cada año, tal como el Eterno lo ordenó a Moisés. Así lo hizo. Así que, hermanos, vemos aquí nuevamente cómo el Eterno enfatiza en que esto es un estatuto perpetuo, no ha caducado. Es lo que el Eterno espera de su pueblo, que se da en el mes séptimo, en los 10 días del mes. Es una aflicción que no solamente alcanza a los hijos del Eterno, ¿verdad? Al pueblo del Eterno, sino también al nativo y al forastero que está en medio de ese pueblo. Es un día de limpieza completa, de limpiar nuestra alma, nuestro espíritu delante del Eterno, no solamente como individuos, sino como miembros de un cuerpo, como parte de un pueblo. Y también podemos observar, ¿verdad? Unos mandamientos específicos que el Eterno ordena al sumo sacerdote en este tiempo. La fiesta, el día de Yom Kippur, que realmente más es un día de expiación, ¿verdad? Aunque es un Mikra Kodesh, no es algo bien festivo, sino es un día ordenado por el Eterno dentro de una fiesta, ¿verdad? Porque antes de él está la fiesta de Yom Teruah y luego está la fiesta de Sukkot. Así que este es un día que está entre medio de dos fiestas y es un día de aflicción. Como les dije, es un Mikra Kodesh. ¿Y qué significa eso? Una santa convocación. Es una citación. También es un ensayo santo. ¿Por qué? Porque este evento proféticamente no se ha cumplido. Ninguna de las fiestas de otoño proféticamente se ha cumplido. Así que nosotros cada año estamos ensayando. Y como les dije, es un ayuno. Dice que debemos humillarnos delante del Eterno y en otras versiones dice afligirnos, afligir nuestra alma. Lo que quiere decir es que debemos abstenernos de todo alimento y de toda bebida. Así que hacemos un ayuno de 24 horas. Es un día también el que
¿verdad? Presentamos una ofrenda encendida al Eterno. ¿Y qué podría significar para nosotros una ofrenda encendida? Es que cada uno haga una entrega personal al Eterno de su vida, de que reconozcamos que Él es la autoridad en nuestra vida, que rindamos nuestra vida a Él para que Él en su soberanía sea quien gobierne nuestra vida y no nuestro yo. Así que es una oportunidad que le decimos al Eterno, me rindo a ti para que tú seas el dueño y el Señor de mi vida y para que tus principios reinen sobre mi vida. Es un compromiso que decidimos hacer en este día. En este tiempo que no se llevan a cabo sacrificios ni holocaustos por no existir un templo físico en Israel, tenemos nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Y esto significa, ¿verdad? Que podemos también elevarle al Eterno una ofrenda de sacrificio de labios que confiesan su nombre. El día de Yom Kippur también es conocido como Shabbatón. Cuando dice tampoco haréis trabajo alguno, por implicando que tenemos que guardar un completo día de reposo, o sea, un día completo de 24 horas, eso lo hace un Shabbat solemne, porque es la oportunidad que el Eterno le da a su pueblo, un solo día a su pueblo, para que si no tuvo la oportunidad durante el resto del año, por trabajo y situaciones que han ocurrido, entonces en este día pueda echar a un lado su trabajo, a un lado sus preocupaciones y solo dedicarse a estar cara a cara con el Eterno, limpiándose, purificándose para estar apto delante de su presencia, no solo como individuo, sino como pueblo, ¿ok? Y esa parte es bien importante que sepamos que esto es un ayuno de pueblo, es un ayuno de cuerpo, de los miembros de un cuerpo. Otra característica que tiene esta fiesta es que es una reconciliación, es un día de reconciliación. No solamente es un día de perdón, sino de reconciliarnos, no solamente con el Eterno, sino con los hermanos. Es un día donde cerramos cuentas para tener nuevos comienzos. El resultado siempre es la expiación. Y lo más importante, como les dije, establecer una relación íntima con el Eterno. Al ser removido aquello que nos está separando de Él, que es el pecado. O sea, tenemos que tener la disposición de aceptar que nos hemos equivocado y la disposición de querer hacer un cambio. Dice Isaías 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre ustedes y vuestro Elohim, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Así que este es un día de buscar el rostro del Eterno en completo y sincero arrepentimiento. Hay algo bien importante acerca de esta fiesta, y es que el mandamiento estipula dos sentencias cuando desobedecemos llevarlo a cabo. Dice que en Levítico 23, versículo 29 al 30, que si una persona no se aflige en ese día, por un lado será cortado, y si una persona trabaja en ese día, será exterminado de entre su pueblo. Así que cortado puede significar dos cosas, o varias cosas. Cortado puede significar que espiritualmente serás cortado, o físicamente serás cortado, o que perderás tu identidad.
Y pues cuando dice esa persona la exterminaré de entre su pueblo, significa que ya esa persona no será parte más del pueblo, no será miembro del cuerpo. Toda persona que no se aflija o no se humille será cortado. La palabra cortado en hebreo es karat. Y karat significa destruido, consumido, acabado, amputado, apartado, arrebatado y borrado. Así que me parece que esos conceptos son lo suficientemente explicativos para dejarnos saber que no afligirnos como el Eterno lo espera tiene unas consecuencias gravosas a nivel físico y o a nivel espiritual y también a nivel de nuestra identidad como hijos del Eterno. Número 2, toda persona que hiciere trabajo sería exterminado, destruido. La palabra exterminado significa abad en hebreo y se refiere a perderse, perecer, privar, raer, acabar, alejar, arruinar, derribar, esparcir y exterminar. Así que vemos la seriedad de este día delante del Eterno. No es una situación de, ay, este año voy a hacer la expiación, este año no lo voy a hacer a media, voy a trabajar a tiempo remoto. No podemos tomar ese tipo de decisiones. Recuerden que el Eterno es un Elohim celoso, ¿verdad? Y Él es muy claro con sus instrucciones. Él es un Dios amoroso, ¿verdad? Un Elohim amoroso, pero también es justo. Y pues cuando Él da una instrucción, tenemos que ser obedientes y llevar a cabo exactamente lo que Él desea. Y sabemos que en la obediencia hay gran bendición. Así que yo les invito, hermanos, a que cuando se acerque este día de Yom Kippur, usted pueda prepararse, manténgase hidratado los días previos a Yom Kippur, trate de no comer ningún alimento que sea spicy, ¿verdad? No sé cómo traducirlo al español, pero nada que le pueda producir sed, nada de cosas saladas, nada de alimentos enlatados con preservativos. Usted simplemente coma lo más saludable posible, hidrátese súper bien y usted va a ver que la sobrenaturalidad del Eterno va a operar en usted en ese día para que usted pueda lograr ese ayuno completo sin necesidad de anhelar alimento y bebida, sino concentrarse en lo que es la parte importante, que es nuestra reconciliación y nuestra limpieza delante del Eterno. Por otro lado, el Eterno nos ha bendecido con trabajos y que, ¿verdad? Que este día lo podamos separar para Él, no solamente dejando de trabajar, sino también nuestra mente dejando de trabajar, va a ser de gran bendición para su vida, porque le va a prestar toda la concentración, toda la atención que necesita para llevar a cabo el propósito de este día de expiación. Hay algunos temas que se discuten en este día. Está el tema del arrepentimiento, el tema cara a cara, el tema del perdón y la reconciliación y el tema del gran shofar y lo que significa Neilá. Vamos con el tema del arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del hebreo teshuvah, que significa volver, y es que nosotros volvemos al Eterno en arrepentimiento. Nosotros estábamos con el Eterno, nos apartamos del Eterno y entonces hacemos un viraje en U
para retornar, para volver a nuestro estado inicial, que es junto al Eterno, con el Eterno. Desde el 1 del mes de Tishri hasta el día 10, pues hay un tiempo que se llama los 10 días de arrepentimiento, que se llama Aseret Yemei Teshuvah, pero si usted no pudo, ¿verdad?, pasar por el proceso de arrepentimiento durante ese tiempo, el Eterno, ¿verdad?, ordena que en este día sí lo puedas realizar. También esta fiesta se le conoce como el día cara a cara. La escritura nos deja saber que ningún ser humano puede ver al Eterno y vivir. Eso está en Éxodo 33:20. En este día de Yom Kippur, pues no es que vamos a estar viendo al Eterno cara a cara, sino que recordemos también que es el único día en que cuando estaba el templo, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, en donde la presencia del Eterno se manifestaba encima del propiciatorio del arca del pacto, entre las alas de los querubines. Entonces, sabemos que cuando llegue el cumplimiento profético de la fiesta de Yom Kippur, vamos a disfrutar de una plena revelación y pleno conocimiento de todas las cosas. Y de esto, pues, podemos citar a Pablo cuando habla ese tiempo en el que veremos proféticamente, veremos todos cara a cara al Eterno. Porque ahora vemos por un espejo, dice en 1 Corintios 13:12, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Así que en este aspecto, cara a cara no significa que vamos a estar, ¿verdad?, cara a cara con el Eterno, sino que proféticamente vamos a disfrutar de una revelación y de un conocimiento en este tiempo de ensayo de las cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida para estar limpios y aptos delante del Eterno. Y eventualmente, ¿verdad?, vamos a recibir la plenitud de la revelación y el conocimiento de todas las cosas en este día. Otro de los temas que se trabaja en Yom Kippur es el perdón y la reconciliación, y me parece que es el tema central, al igual que el del arrepentimiento. Todos los pecados de la nación de Israel, el Eterno establecía que en este día quedaban perdonados. Sabemos que el perdón a través del sacrificio de Yeshua es la máxima expresión de amor del Eterno. Y no solamente, ¿verdad?, como Cordero Pascual para la fiesta de Pesach, sino que proféticamente para la expiación que se hace del pecado en un día como Yom Kippur. Dice Romanos 5, versículos 8 al 11. Pero Elohim demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira del Eterno por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Así que vemos, ¿verdad?, como Yeshua no solamente derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados individuales, sino también de el pecado a nivel colectivo, ¿verdad?, a nivel de pueblo, a nivel de cuerpo. Otro de los temas que se discute es el tema del gran shofar.
dentro de las escrituras se habla de 3 sonidos de trompeta. Y esos sonidos están asociados a 3 días del año en el calendario hebreo. Por ejemplo, la escritura en Hechos capítulo 1 y 2 nos habla sobre el sonido de la primera trompeta. Y esa primera trompeta está relacionada a la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana, día en que se entregó, ¿verdad? Y donde se conmemora la entrega de la Torá, que fue dada en el monte Sinaí, y también el día del derramamiento del Espíritu de Santidad. Así que esa primera trompeta se relaciona a la fiesta de Shavuot. La segunda trompeta, que se conoce como la final trompeta, está relacionada a la fiesta de Yom Teruah, que son los 10 días antes de la fiesta de Yom Kippur. Podemos leerlo en Primera de Corintios. Primera de Corintios 15 y 52, que dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pues se tocará la trompeta y los muertos en Yeshua resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados. Y cuando leemos Isaías 27, versículo 13, vemos que también habla de un tercer sonido conocido como la gran trompeta, y esa gran trompeta está relacionada al día de Yom Kippur. Dice: sucederá también en aquel día que se tocará la gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Eterno en el monte santo de Jerusalén. Otro de los temas que habla la fiesta es el tema del cierre de puertas en el cielo. Dice dentro del contexto hebreo que las puertas del cielo en su misericordia se abren en Yom Teruah y se cierran al finalizar Yom Kippur. Después del cierre de las puertas ya no hay más oportunidad de arrepentimiento y el destino de las personas queda sellado para siempre. Así que la Neilá significa cierre. Yom Kippur representa el cierre de esas puertas en el cielo. Y ocurre cuando termina, ¿verdad?, el día de expiación. Veremos más adelante cómo Yeshua en su segunda venida cumplirá proféticamente esta fiesta. El día de expiación representa varios significados. A nivel espiritual representa la limpieza nacional. El Eterno proveyó el sistema sacrificial levítico para la expiación nacional. Eso, ¿verdad? Lo vemos que desde Génesis capítulo 3:21 el Eterno estableció, ¿verdad?, un sistema sacrificial para expiar pecados. Dice: y el Eterno Elohim hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Pieles en hebreo significa or. Y el significado de piel como desnuda, por implicación cuero. Así que el Eterno utilizó, ¿verdad?, hizo el primer sacrificio de animal para cubrir a Adán y a Javá. Esto quiere decir que los pecados de Israel eran cubiertos por el Kippur, o sea, por la expiación. Así como esa piel cubrió la desnudez de Adán y Eva, la expiación hecha mediante la sangre de la víctima sacrificial de Yeshua, nuestro Mesías, nos cubre a nosotros. Esto lleva a la dependencia de Israel y del creyente ante la realidad del pecado y de la gracia del Eterno como único medio de perdón divino. Dice Eclesiastés 7:20: ciertamente
no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que esto nos lleva a una responsabilidad nacional y una responsabilidad individual de arrepentimiento antes de que sea tarde, ¿verdad? Antes de que termine este día, que es un día de juicio, antes de que se cierren las puertas y que el Eterno comience a juzgar a los pueblos. Por eso, la exhortación del profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 6 al 7, que dice, buscad al Eterno mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno que tendrá de él compasión, al Elohim nuestro que será amplio en perdonar. Así que tenemos oportunidad, ¿verdad? Estamos ensayando, agradeciendo al Eterno por su gracia y la oportunidad que nos da cada día, ¿verdad? De poder hacer un examen de conciencia, un examen espiritual, una autoevaluación y poder limpiarnos cada día. Pero entonces en este día solemne que Él estableció, que lo podamos hacer también, sabiendo que proféticamente cuando venga este día, Él va a hacer una limpieza completa y va a establecer juicio. Este día también tiene un significado, hay otro significado espiritual, y es que representa un tiempo prefijado de misericordia en el plan de redención. El hombre no debe, el hombre debe responder dentro de ese tiempo fijado que estableció el Eterno. Dice Génesis 6:3. Entonces el Eterno dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Así que el Eterno establece un tiempo fijado para que la humanidad entre en un proceso de arrepentimiento dentro del plan de redención del Eterno. También espiritualmente, este día representa el sacrificio de Yeshua. Así como el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, así también Yeshua entró una sola vez y para siempre al santuario del cielo. Eso está en Hebreos 9, versículo 12b. Sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. También Hebreos 9:24 dice, porque Yeshua no entró al lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia del Eterno por nosotros. Así como el día de expiación proveía redención para Israel, asimismo el sacrificio de Yeshua nos provee la redención eterna. Dice Hebreos 9:12, habiendo obtenido redención eterna, quiere decir que así como la expiación del sumo sacerdote cubría el pecado de Israel, el sacrificio de Yeshua limpia nuestra conciencia de obras muertas. También Hebreos 9:14 nos habla, cuanto más la sangre de Yeshua, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante el Eterno, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Eterno vivo. Así que, así como la sangre del sacrificio de Yom Kippur daba al sumo sacerdote un acceso delante del Eterno para derramar la sangre de expiación en el propiciatorio, el sacrificio de Yeshua en el madero nos da a todos acceso al trono de la gracia. Dice Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos la gracia para la ayuda oportuna. También Hebreos 10:19 al 22 habla. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne,
Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Así que, ¿verdad? No podemos tomar en vano el sacrificio de Yeshua en el madero. Su sacrificio nos ha dado una entrada, una cercanía, ¿verdad? Una aproximación al trono de la gracia para que podamos recibir misericordia, para que hallemos la gracia y para que podamos entrar en un completo y sincero corazón, en un completo arrepentimiento, un corazón sincero, lavando nuestra mala conciencia, lavando nuestro cuerpo con el agua pura de la palabra y de la asistencia del Espíritu de Santidad en nuestras vidas. Hermano, este día de expiación tiene un significado profético muy poderoso. Y es que en este día de Kippur, todo Israel, la nación de Israel, será salva. Así que este día representa salvación nacional de Israel. Dice Romanos 11, versículo 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que habla de que todo Israel será salvo en este día, donde nuestro libertador, que verdad es el Mesías, vendrá apartando la impiedad de las tribus de Jacob y quitando todos sus pecados. Así que este día también proféticamente representa la erradicación del pecado de en medio de Israel y en medio de la tierra de Israel. Dice Zacarías capítulo 3, versículo 9. He aquí, yo grabaré una inscripción en ella, declara el Eterno de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Así que este día de expiación proféticamente significa el día en que la iniquidad será quitada por el Eterno. Dice Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. También proféticamente esta fiesta representa el regreso del Mesías con unas vestimentas teñidas en sangre de la misma manera que las vestimentas del sumo sacerdote cuando quedaban teñidas al hacer la expiación en el día de Yom Kippur. Eso está en Revelación capítulo 19, versículo 13. Y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Elohim. Así, otro significado profético del día de expiación es que representa la victoria final de Israel en la tierra de Israel. Y esa victoria será obtenida por el Mesías, ya que él vendrá en un año de jubileo. Y ese año de jubileo comienza el día de Yom Kippur, porque es cada 50 años. Y a cada israelita, cada 50 años le era devuelta su herencia en la tierra. Veamos lo que dice Revelación 19, versículos 15 al 21. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Elohim Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito:
Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandante y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de su carne. Y también dice Levítico 25:10, así consagraréis el 50º año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes y cada uno de ustedes volverá a su posesión y cada uno de ustedes volverá a su familia. Así que este día va a ser un día poderoso porque coincide con un año de jubileo. Veremos cómo la tierra de Israel será entregada al pueblo de Israel y vemos que la victoria nos la dará el Mesías, quien con su boca, ¿verdad? Con la espada afilada que sale de su boca, herirá con ella a todas las naciones de la tierra que vengan en contra de él y de su ejército. Así que eso va a ser maravillosamente sorprendente, va a ser un acontecimiento indescriptible lo que va a ocurrir ese día, cómo el Eterno, ¿verdad? Le ha dado la autoridad al Mesías para vencer tanto a las naciones de la tierra que vengan en contra del reinado del Eterno y en contra de su voluntad, sino también para hacerle guerra a la bestia, a los reyes de la tierra y a todos esos ejércitos que se habrán de reunir en contra del ejército del Eterno. Como, ¿verdad? Tanto la bestia como el falso profeta serán juzgados, serán apresados y serán arrojados vivos al lago del fuego, donde arde azufre. Así que va a ser un día muy memorable ese día, proféticamente hablando. Parte del ministerio del Mesías, recuerden que también era proclamar que ese año fuera el año de jubileo. Y la palabra establece que el año de jubileo es un año agradable, el año agradable del Eterno. Dice cuando Yeshua leyó en Nazaret, registrado aquí en Lucas 4, versículos 16 al 19, dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el espíritu de Adonai está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Eterno. Así que nuevamente vemos, ¿verdad?, cómo Yeshua marca, ¿verdad?, los tiempos del Eterno. Todos los acontecimientos que tienen que ver con nuestro Mesías están enmarcados en unos tiempos. Y en este caso, en el día de Yom Kippur, día en el que coincide un año de jubileo, Yeshua va a traer la victoria final de Israel en la tierra de Israel y cada israelita le será devuelta su herencia en la tierra. ¡Qué glorioso! Así que
Si todas estas cosas no te han convencido aún de la importancia de este día y de por qué debemos guardar este día y ser diligentes en cumplir con todas las instrucciones que el Padre nos da para este día, te tengo que recordar nuevamente ¿verdad? Unas cosas que ya antes te había mencionado. Yom Kippur es parte del reloj del Eterno. Proféticamente hablando, el Eterno nos está mandando a hacer un ensayo. Y este ensayo lo establece como un estatuto perpetuo. Levítico 23, versículo 31 dice, no haréis pues trabajo alguno. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Perpetuo significa olam en hebreo. Así que estamos hablando de un día fuera de la mente de nosotros, ¿verdad? Porque es eterno. No caduca este día de convocación que el Eterno nos hace. También nos debemos convocar, nos debemos reunir en este día, debemos participar de este ensayo, porque representa nuestra salvación a nivel nacional, a nivel de pueblo, a nivel de cuerpo. Esta fiesta, este día señala hacia el perdón nacional. Y eso es algo que todavía no ha ocurrido. Mientras que la fiesta de Pesach señala la redención y el perdón personal, el día de expiación, Yom Kippur, apunta hacia la salvación nacional. Recuerden que Yeshua en su primera venida vino como siervo sufriente, ¿verdad? Y se dio como cordero pascual para darnos redención personal. Pero aún así, el pecado sigue presente en este mundo, en nuestras vidas, porque no ha habido una erradicación del pecado. Y podemos verificar las escrituras desde Génesis hasta Revelación. No hay ni una sola cita que indique que la expiación a manera de erradicar el pecado entre nosotros haya tomado lugar. Todavía el pecado existe en medio del pueblo del Eterno. Los escritos revelan que tenemos redención, tenemos reconciliación y tenemos perdón de pecado por su sangre derramada en el madero. Lo obtenemos a nivel personal y a nivel individual. Sin embargo, todavía pecamos, ¿verdad? Somos pecadores redimidos. Todavía tenemos que trabajar muchas áreas de nuestra vida. Todavía erramos en el blanco de la palabra del Eterno, de sus instrucciones. Y entonces la sangre del Mesías nos sigue lavando, ¿verdad? Nos sigue purificando. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decidimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que todavía, hermanos, estamos en un mundo, ¿verdad? Donde opera la enfermedad, donde opera la muerte y donde tenemos, ¿verdad? Un cuerpo pecaminoso. Somos redimidos, hemos sido perdonados y la sangre de Yeshua nos sigue lavando y nosotros, ¿verdad? Estamos trabajando nuestra santidad, cambiando nuestra vida para ubicarla en los parámetros establecidos por el Eterno en su palabra, pero el pecado sigue reinando en este mundo. Yeshua entró al santuario del cielo y allí él depositó su sangre para ese día de Yom Kippur, ese día profético en el cual él, ¿verdad?, pondrá sus pies en el monte de los olivos y todo el pecado del mundo será erradicado en ese solo día, ¿verdad? En un solo día.
Cuando vamos a Hebreos 9, versículo 23 al 26, nos habla, ¿verdad? De Yeshua como él depositando su sangre para ese día que estamos esperando su cumplimiento, ese día de expiación. Dice, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Mashiach no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino que entró al mismo cielo para presentarse ahora en la presencia del Eterno por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote, ¿verdad? Entraba al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, dice la palabra, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, ¿verdad? En la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Así que la sangre derramada de Yeshua fue hecha para erradicar el pecado completamente. Pero ese día va a ser en ese Yom Kippur que estamos esperando luego de en su segunda venida. Yom Kippur señala hacia ese momento donde el pecado será extirpado y eliminado de entre el pueblo del Eterno y el mundo entero. En ese día de Yom Kippur, el cual todavía no conocemos, no sabemos cuándo será, ¿verdad? Según la cuenta del año del jubileo del Eterno, porque lamentablemente el pueblo de Israel, por su pecado, perdió la cuenta. Pero al Eterno no se le ha perdido ninguna cuenta, ¿verdad? Él sí sabe cuándo es el tiempo. Y estas fiestas proféticamente se han de cumplir como se cumplieron las fiestas de primavera. ¿Y cuál debe ser nuestra expectativa? El cumplimiento profético de esta fiesta, como ya les he dicho varias veces en este estudio, todavía no se ha cumplido, ya que el pecado todavía no ha sido quitado. Este se cumplirá cuando nuestro Mesías ponga su pie en el monte de los olivos de Israel, como ya les dije, en un día de Kippur, con sus vestimentas manchadas en sangre, como está en Zacarías 14:4. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En ese día, hermanos, Yeshua, el Mesías, tomará su manto, lo mojará en la sangre que él derramó en el santuario del cielo, como un símbolo que el tiempo de la expiación nacional ha llegado. ¿Y no le parece eso lo suficiente como para conmemorar este día? Saber que en este día se cumplirá, ¿verdad? La expiación completa del pecado, de ese elemento que nos separa de nuestra relación con el Eterno, de ese elemento que estamos diariamente trabajando, luchando para que no predomine en nuestra vida. En ese día, por fin, de una vez y por todas, en un solo día, el pecado será erradicado gracias a la sangre que nuestro Mesías derramó en el madero. Dígame si no es eso más que suficiente para conmemorar este día. Porque además de ser un día de arrepentimiento, de reconciliación, de recibir el perdón del Eterno, de limpiarnos, de purificarnos, es un día glorioso, es un día festivo para aquellos que hemos recibido al Mesías como nuestro Salvador. Saber que en ese día, para siempre, proféticamente, hemos sido perdonados y que cuando el pecado esté erradicado del mundo,
nos vamos a inundar de una gran alegría, de un gran gozo y de un entusiasmo tan grande, de un deleite tan extraordinario, que luego, ¿verdad? 5 días más tarde vamos a entrar a una semana de fiestas de tabernáculo con gran gozo, porque pudimos pasar ya por ese proceso del perdón absoluto del Eterno sobre nuestras vidas. Se cerró el libro y se selló el perdón de nosotros para siempre. Así que el día de Yom Kippur también es como un preámbulo de preparación de la alegría, del deleite, del gozo, que hemos de entrar a las fiestas siguientes, que son las fiestas de los tabernáculos. Seguimos por aquí. Dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Así que cuando llegue nuestro Mesías con esas vestimentas manchadas en sangre, todo ojo le verá. Y particularmente el pueblo de Israel lo verá y lo reconocerá como el sumo sacerdote y como el Mesías de Israel, que vino una vez y que regresó. Entonces, ¿qué pasará con aquellos del pueblo de Israel que no fueron salvos, verdad? Antes de este momento. Pues en la segunda del Mesías, cuando lo vean y lo reconozcan, ahí ellos también recibirán su redención personal. Pero a diferencia de aquellos que sí lo recibimos, ¿verdad? Y creímos en que Él era nuestro Salvador antes de esta segunda venida. A diferencia de nosotros, que cuando Yeshua retorne, nos encontraremos con Él con cuerpos transformados y glorificados, sino, ¿verdad? Aquellos que murieron pues serán resucitados y los que queden se encontrarán con Él en las nubes con cuerpos transformados y glorificados para después bajar con Él, ¿verdad? En el día de Yom Kippur y llevar a cabo la guerra que se ha de llevar a cabo y todas estas cosas que hemos hablado hoy. Este grupo de personas no van a tener un cuerpo transformado. Ellos van a entrar al reinado del Mesías, ¿verdad? Esos 1000 años en el que Él va a reinar con su redención personal, pero sin cuerpos transformados. Dice Zacarías 13, versículo 1. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Nosotros, el Israel que ya es salvo, porque hemos reconocido a Yeshua como el Mesías y ya hemos recibido, ¿verdad? La salvación personal. En ese momento vamos a recibir los beneficios de lo que es la expiación nacional y los beneficios de lo que es la erradicación del pecado de todos nosotros para siempre. Dice Romanos 11:26, como ya les dije ahorita, todo Israel será salvo. Y también en Daniel 9:24, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Así que el asunto del pecado en este día profético de expiación será resuelto por nuestro Mesías cuando Él entra al tabernáculo. Perdona, no será resuelto.
ya ha sido resuelto por nuestro Mesías cuando Él entró en el tabernáculo del cielo y Él mojó sus vestiduras en sangre. Solo que cuando llegue este día profético, ya se ha de cumplir, ¿verdad? Todo esto que les acabo de decir de la erradicación del pecado en un solo día. Así que, ¿no creen que son todos estos temas que hemos hablado hoy lo suficientemente interesantes e importantes y serios para que decidamos integrarnos al reloj del Eterno y guardar este día de expiación con las instrucciones, ¿verdad?, que el Eterno establece para este día? Verdaderamente, este día de Kippur debe ser una prioridad para nosotros, el pueblo del Mesías, para el cuerpo del Mesías. Un día en que como cuerpo, como pueblo, nos arrepentimos delante del Eterno con un corazón contrito y humillado. Y rendimos nuestra voluntad, nuestro entendimiento a Él, confiando en que el sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías y nuestro sumo sacerdote, a través de ese sacrificio, recibimos el perdón y recibimos la expiación de nuestros pecados. Somos lavados en la sangre del Cordero que fue inmolado para nuestra redención y para darnos vida eterna. Yo creo que debemos pensar sobre todas estas cosas y tomar decisiones, porque los tiempos que estamos viviendo ameritan que tomemos decisiones firmes delante del Eterno y que tomemos decisiones radicales a favor de nuestra relación con Él. Que trascendamos la religiosidad, que trascendamos las tradiciones de hombre, que trascendamos dogmas y estatutos hechos por hombres y busquemos el rostro del Eterno para hacer su voluntad, para agradarle a Él y para caer en la sintonía de su voluntad y de los tiempos que Él ha marcado en su palabra en Levítico 23. Dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo para cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Elohim, Elohim de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Adonai, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Elohim son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, Elohim, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia.
el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Amados, aunque es un día de mayor solemnidad, los que hemos recibido a Yeshua como Redentor y Mesías, Yom Kippur es un día de gran gozo, porque tenemos la confianza, la fe y la esperanza en la fidelidad del Eterno, ya que Él siempre cumple sus promesas y tenemos la certeza de que no seremos avergonzados. Y te invitamos ¿verdad? A que esta próxima fiesta de Kippur que comienza, estamos en el año 5782, comienza este miércoles al caer el sol. Te invitamos a que no dejes pasar la oportunidad de acercarte al Eterno con un corazón contrito y humillado y arreglar aquellas cosas que todavía nos faltan a todos por corregir, porque, como les dije, todos estamos expuestos. Los tiempos que estamos viviendo son de una importancia mayor y de gran determinación para nosotros los creyentes, para que pongamos nuestra vida y nuestra confianza en las manos del Eterno y clamemos por su misericordia y por su dirección. Hemos leído en las Escrituras que la maldad del hombre cada día será mayor. La persecución apretará más nuestra vida como creyentes. Sabemos que el rechazo hacia nosotros los creyentes será aún más evidente y más explícito. Entonces tenemos que estar bien agarrados del Eterno, porque no tendremos oportunidad para sostenernos en los tiempos que se acercan por nuestra propia cuenta o con una relación con el Eterno débil. Por otra parte, si todavía no has creído que Yeshua es el Mashiach, te invito a que repitas esta oración conmigo. Padre, en esta hora vengo delante de ti con un corazón arrepentido, pidiéndote perdón por mis transgresiones, por mis faltas delante de ti, por errar en los principios de tu palabra, por desagradar tu corazón. En esta hora, Padre, yo reconozco que nada puedo hacer para salvarme de la sentencia de muerte que me corresponde. Y en esta hora yo acepto a Yeshua como mi Mesías, como mi Salvador. Él llevó sobre él, siendo inocente, mi sentencia de muerte. Por sus llagas he sido sanado y he sido liberado de la muerte eterna. En esta hora yo declaro que Yeshua es mi Mesías y me dispongo a trabajar mi vida de modo que yo pueda, Padre, volver a ser la persona que tú deseaste que yo fuera antes de la fundación del mundo. Te pido que envíes a tu Espíritu Santo sobre mí, el Espíritu Consolador, para que me guíe a todo entendimiento y a toda verdad y me dé una mayor revelación de quién tú eres, de quién es el Mesías, de tu palabra y de mi identidad en tus propósitos para serte fiel. En el nombre de Yeshua. Amén. Solo la sangre del Mesías nos salva del día de la ira del Eterno. Acerquémonos sin temor al Padre Celestial desde este momento para que sea su mano de protección la que salve nuestras vidas por los méritos de su Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom, hermanos.